Hola, hoy vamos a practicar una lectura guiada. Se titula Humo, por Giovanna Rivero. Esta es la primera parte. Por favor, mira el PowerPoint y lee siguiendo el movimiento de mis labios. Los recuerdos inútiles son los más hermosos. Los recuerdos inútiles son los más hermosos. Yo tendría que. Unos 8 años. Cuando llegó a la casa de mis abuelos, este muchacho con nombre de pájaro, Piri. Yo tendría que, unos 8 años, cuando llegó a la casa de mis abuelos este muchacho con nombre de pájaro, Piri. Llegó para ayudar a mi abuela en la pequeña industria de embutidos y panadería que tenía instalada en el tercer patio. Llegó para ayudar a mi abuela en la pequeña industria de embutidos y panadería que tenía instalada en el tercer patio. Porque aunque parezca mentira, en esa casa había 3 patios y en el tercero, como digo, mi abuela había montado una verdadera industria a vapor de chorizos y panes. Porque aunque parezca mentira, en esa casa había 3 patios y en el tercero, como digo, mi abuela había montado una verdadera industria a vapor de chorizos y panes. Si te aparecías muy de mañanita, podías fantasear con la idea de que todo ese humo que las moledoras hornos, trituradoras, embutidoras y ollas eructaban al unísono era si te aparecías muy de mañanita, podías fantasear con la idea de que todo ese humo que las moledoras, hornos, trituradoras, embutidoras y ollas eructaban al unísono era
Lógicamente, el febril smog expelido por máquinas de última generación del primer mundo. Lógicamente, el febril smog expelido por máquinas de última generación del primer mundo. En lo que debía ser el vestíbulo de la casa, mi abuelo tenía la oficina del registro civil a la que acudían los migrantes del interior para inscribir a los recién nacidos en lo que debía ser el vestíbulo de la casa, mi abuelo tenía la oficina del registro civil a la que acudían los migrantes del interior para inscribir a los recién nacidos. A los recién muertos y a los recién casados. Piri decía que ese sí era un trabajo para holgazanes. Golpear los botoncitos de un juguete como si en ellos se le fuera vida. A los recién muertos y a los recién casados. Piri decía que ese sí era un trabajo para holgazanes, golpear los botoncitos de un juguete como si en ellos se le fuera vida. Prohibirles a los pobres que les pusieran a sus hijos nombres gringos. Como Johnny, Chuck o Michael. Y a modo de descanso, jugar solitario haciéndose trampas a uno mismo. Prohibirles a los pobres que les pusieran a sus hijos nombres gringos como Johnny, Chuck o Michael y, a modo de descanso, jugar solitario haciéndose trampas a uno mismo. El concepto de máquina de escribir era absolutamente ridículo para él. Pues estábamos acostumbrados a máquinas brutales.
El concepto de máquina de escribir era absolutamente ridículo para él, pues estábamos acostumbrados a máquinas brutales. Que convertían la carne en una rojiza masa informe y luego en chorizo. Que convertían la carne en una rojiza masa informe y luego en chorizo. Por las tardes, Piri era el encargado de medir los metros de tripa de cerdo a utilizarse en la jornada. Por las tardes, Piri era el encargado de medir los metros de tripa de cerdo a utilizarse en la jornada. No es literariamente correcto que uno cuente esto, pero hay que hacerlo. No es literariamente correcto que uno cuente esto, pero hay que hacerlo. Piri colocaba el balde en el suelo. Y, sentado con la espalda muy recta, calculaba, tensando con ambas manos, tramos y tramos. Los metros de esa tela transparente. Piri colocaba el balde en el suelo y, sentado con la espalda muy recta, calculaba, tensando con ambas manos, tramos y tramos, los metros de esa tela transparente. Que mi abuela iba a precisar para inflarla con carne triturada. Entonces no me daba asco. Que mi abuela iba a precisar para inflarla con carne triturada. Entonces no me daba asco. Había un placer inexplicable en el chasquido líquido que hacía la madeja de tripas dentro del balde.
con agua y vinagre y en la cara seria de Piri, había un placer inexplicable en el chasquido líquido que hacía la madeja de tripas dentro del balde con agua y vinagre y en la cara seria de Piri, utilizando las pocas matemáticas que poseía. Me llamaba la atención que Piri se guardara siempre un retacito de esa membrana viscosa en el bolsillo del pantalón. Utilizando las pocas matemáticas que poseía, me llamaba la atención que Piri se guardara siempre un retacito de esa membrana viscosa en el bolsillo del pantalón. Aunque a veces todavía la tripa oliera a mierda. Ponía su índice en la boca para que yo no dijera nada. Y yo no decía. Aunque a veces todavía la tripa oliera a mierda. Ponía su índice en la boca para que yo no dijera nada y yo no decía. Una tarde, mi abuela ordenó a Piri hacer un mandado en la capital. Debió haber regresado esa misma noche. Pero no lo hizo. Una tarde mi abuela ordenó a Piri hacer un mandado en la capital. Debió haber regresado esa misma noche, pero no lo hizo. Continuará. Giovanna Ribero es autora de varios libros. Su último libro se titula 98 segundos sin sombra, de la editorial Caballo de Troya, el 2014. También ha publicado Tucson, Historias Colaterales, con la editorial La Hoguera, en 2008. Niñas y Detectives, de la editorial Bart Levy, 2009. Y Elena 2022. Es una novela juvenil de ciencia ficción, del sello editorial Pura Letra, en el 2012. Enlaces a estos libros lo pueden encontrar en la descripción de este vídeo.